el nuevo sector de Girona. Cuando el hermano me invitaba a ministrar en esta noche, pues estaba diluyendo, estaba pensando, estaba mirando qué palabra, qué mensaje, qué estudio, qué razonamiento bíblico iba a traer en esta noche. Y verdaderamente últimamente me estoy gozando mucho en sentirme hijo de Dios. O sea que voy conduciendo y me viene un gozo, fluye desde mi corazón una alegría de poder sentirme con toda la seguridad de que soy un hijo de Dios. Eso me quebranta, me llena de ilusión, de entusiasmo, de esperanza. Y en cualquier lugar, esa alegría, esa bendición fluye en cualquier lugar. Bien estoy conduciendo, bien estoy en casa sentado, bien estoy comiendo, en cualquier momento fluye ese fluir del Espíritu y me produce gozo. Pero ahora yo he empezado a recopilar datos, es decir, y el que no tenga esa seguridad, y el que no tenga ese entusiasmo en sentirse hijo de Dios. Igual que yo gozo sabiendo que soy hijo de Dios y teniendo la certeza y la seguridad, supongo que el que no lo tenga sufrirá una falta de identidad. Y eso es lo que me ha hecho o me ha producido el entrar en el tema de esta noche. La identidad de ser hijo de Dios. Como os estaba diciendo, queridos hermanos, hoy en este tiempo hay muchísima duda, muchísimo cambio de pensamiento, hay muchísima alteración mental, pero una de ellas es la que está atormentando a una parte de hombres y mujeres, donde se preguntan, ¿soy hijo de Dios? ¿Tengo a Cristo en mi vida? Si Cristo viniera instantáneamente, ¿me marcharía con Él? Si la muerte viniera por sorpresa, ¿me iría al cielo con Dios? Esa y otras muchas preguntas con respecto al estado de salvación son las que atormentan a miles de personas que no es porque sean laicos o sean nuevos en el Evangelio, sino a gente que lleva muchos años alrededor de la Iglesia, en la práctica evangélica, aún, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha tenido algún día que ha tenido alguna pequeña duda con respecto a su estado de salvación? ¿Por qué hay tantas miles de dudas? ¿Por qué hay tantos hombres con esas dudas? ¿Por qué hay tantas mujeres con esas dudas? ¿A qué se debe tanta incertidumbre, queridos hermanos? Porque hay tanta inseguridad. Querido, yo quisiera decirte dos puntos importantes. Uno, quizás usted tenga duda sobre la identidad cristiana en usted porque quizás no se le ha enseñado claramente el fundamento del Evangelio, que lo dudo, porque hoy nuestra denominación Filadelfia está repartida por todos los lugares y hay pastores dedicados a eso. Segundo punto, si se te ha enseñado el fundamento doctrinal, entonces queda otro, que es que usted no ha entendido adecuadamente todo lo que Jesucristo ha hecho por usted. Por tanto, hay dos cosas que tenemos que saldar. Una, o que no se te ha enseñado claramente. Dos, o que usted no ha llegado a entender verdaderamente lo que Cristo ha hecho por usted. Por eso yo hoy voy a entrar en cuatro cosas importantes que usted tiene que saber para tener fundamento y para poder entender y sentirse salvo. Hay cuatro cosas que le pueden dar la identidad. Son cuatro cosas que usted tiene que conocer para llegar a tener una identidad clara de ser hijo de Dios. La primera, vamos rápido porque hay mucho que hablar, la primera es que usted es pecador y que yo soy pecador. O sea, la primera
parte que yo quiero hoy decir aquí es que nos tenemos que sentir pecadores, tenemos que estar informados y tenemos que estar identificados y tenemos que estar convencidos de que somos pecadores, no pescadores. Dice la Biblia, destruidos o destituidos por el pecado de la gloria de Dios. Y eso donde lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. O sea que ya Dios en su palabra nos informa y nos dice que el hombre, al ser pecador, está destituido, borrado, alejado de la gloria de Dios. La primera verdad es la que tiene que producir en nosotros un dolor, una posición, una tristeza, porque después vienen más cosas. La segunda es que Dios, para poder ser nuestro Salvador, tuvo que enviar al Verbo, tuvo que venir el Verbo, la segunda persona del Dios Trino, y hacerse carne, hacerse hombre. Lo dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. Por tanto, vamos por la segunda. La primera, soy pecador. La segunda, una persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad tuvo que descender, tuvo que bajar. No vamos a entrar en cristología porque no toca. Y tiene que hacerse hombre, tiene que tomar naturaleza humana. Punto número 3, el Verbo que se ha hecho hombre tiene que morir en la cruz. Por tanto, vamos por la tercera, lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Punto número 4, que el Hijo de Dios que fue crucificado murió y resucitó al tercer día. Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios por el poder de Dios y del Espíritu Santo en santidad, por la resurrección de entre los muertos. Le he dado 4 puntos importantísimos que usted tiene que comprender, aceptar, recibir y comprenderlo. Primero, que es pecador. Segundo, que él se hizo hombre, que ese hombre murió en la cruz y que ese hombre resucitó de entre los muertos. Cuando usted ha entendido estas 4 verdades, y para que estas verdades lleguen a hacerse realidad dentro de usted, estas verdades no las puede usted guardar en un bolsillo, no las puede usted simplemente recitar. No, estas 4 verdades tienen que producir un impacto en su ser. O sea, estas 4 cosas que le estoy diciendo, tiene que usted haberla dejado entrar a su intelecto y haberla llevado al corazón. Tienen que estas verdades hacer un impacto en todo su ser, en espíritu, en alma y en el cuerpo. Y queridos hermanos, aunque usted participe, Fernando, es que yo llevo muchos años en el culto, no me importa eso, porque usted lleva muchos años en el culto, pero ¿por qué duda tanto de su salvación? Usted lleva muchos años en las ceremonias evangélicas, pero usted está falto de identidad. Porque las ceremonias religiosas no dan identidad, señores. Usted, es que yo he nacido en una casa cristiana, no importa, querido hermano, porque usted ha podido nacer en un hogar evangélico y usted no tiene a Cristo en su corazón o tiene duda de su salvación. Por tanto, queridos hermanos, lo importante es de que estas verdades le pueden ayudar a acercarse a la identidad cristiana. Estas verdades tienen que ser creídas. Queridos hermanos, tiene que creer en Cristo y en todo lo que ha hecho por nosotros. Usted tiene que aceptar esas 4 cosas y sobre todo las 3 cosas que Cristo hizo: hacerse carne, crucificar, morir y resucitar. Esas 3 cosas son importantísimas. Si usted no conoce esas 3 cosas que Cristo ha hecho por usted, usted no puede fundamentar una identidad cristiana. Estas verdades tienen que hacerse suyas, porque tienen que actuar e impactar dentro de usted. Para que impacten esas verdades en usted, ha tenido que llegar
al intelecto, han tenido que producir emoción, sentimientos y han tenido que doblegar una voluntad. Si estas verdades no han hecho o no han llegado a esas tres partes, usted seguramente que no sienta la seguridad de ser un hijo de Dios. Vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo puedo estar seguro de ser un hijo de Dios? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque hay mucha inseguridad, porque hay mucha gente que no sabe ni tiene certeza de lo que realmente es ser hijo de Dios. Pero yo le voy a marcar unas pautas muy claras para que al final de este pequeño estudio usted ya quede claro en su vida y esto le ejecute y le levante una identidad muy pronunciable para que usted ya se quede totalmente confiado en esa verdad. Primero, ¿cómo podemos estar seguros de ser hijo de Dios? Primero, quien me informa, hermanos, de todo esto, el primer punto, el primer lugar donde yo debo de informarme es la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Dios se hace letras, Dios se hace libro, Dios se hace, hermanos, escritura. ¿Para qué? Para que a través de ella nos informe, nos diga, nos enseñe, porque en la Biblia Dios se autorrevela. ¿Y qué nos dice la Biblia? La palabra de Dios nos marca el primer paso para poder entrar a esa identidad. Y dice Juan 1:12, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras versiones dice los que crean en ella. ¿Quién es ella? En la palabra. ¿Quién es ella? El anuncio. Por tanto, queridos hermanos, aquí este versículo nos enseña varios procesos fundamentales. El que le recibe y el que le cree. Por tanto, déjenme decirle que el mensaje de la palabra en Juan 1:1 nos dice, el verbo era en el principio, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Aquí encontramos lo que verdaderamente tenemos que aceptar, porque en Juan 1:12 dice que tenemos que recibir y aceptar. ¿Qué? Lo que Dios ha hecho. ¿Dónde está en Juan 1:12? Pero en el 1:1 nos dice que el verbo era en el principio, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Esas son una de las verdades que tenemos que aceptar para que la identidad en nosotros se pueda realizar auténtica. El segundo mensaje es de que en Juan 1:2 todas las cosas fueron creadas por Él. Él es el creador del mundo. Amén. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Otra verdad y otro mensaje que tiene que alimentar nuestro intelecto. Tercer mensaje, Juan 1:14, es que en 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esas tres cosas, queridos hermanos, amén, son las que verdaderamente tienen que abrir la puerta de nuestro corazón para que de esa manera, queridos hermanos, el hombre pueda aportar fe. Es verdad, queridos hermanos, que el hombre no puede hacer nada para ser salvo, es cierto. El hombre no puede hacer nada, estamos muertos en delitos y pecados, pero hay una pequeña puerta que es el creer. Si el hombre no cree, jamás la gracia se activa, porque la gracia viene unida a la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esa fe, queridos hermanos, está en el hombre y es el hombre el que tiene que activarla para que entonces la gracia se active. Nosotros no formamos parte de la idea de que la gracia es irresistible.
No, la gracia se puede resistir, porque cuando el hombre no cree, el hombre está resistiendo ese mensaje de que él era el verbo, ese mensaje de que él era la vida y ese mensaje de que él era el que ha creado todas las cosas. Cuando el hombre recibe esos mensajes, esos anuncios, esa palabra, esa escritura y cree en ella, entonces dice, le es dada potestad para ser hecho hijo de Dios. Un hombre no es hijo de Dios porque quiera serlo. Ser hijo de Dios no es una moda. Ser hijo de Dios no es un pensamiento. Ser hijo de Dios es una aptitud, queridos hermanos. Cuando el hombre cree y recibe, hermanos, Dios ve la intención, Dios ve, hermanos, cómo se hace, cómo se realiza, con qué verdad, con qué realidad, con qué autenticidad, con qué quebranto. Y entonces cuando Dios ve un corazón que le cree y le recibe, entonces Dios actúa para darle la potestad, abre el camino para que ese hombre o esa mujer pase a ser hijo de Dios. El primer punto interesante es la escritura. Si usted no ha tenido contacto con la escritura, si usted no lee la escritura, usted no va a recibir esa palabra que alimenta. Gloria a Dios. Segundo punto es el testimonio del Espíritu Santo. Estamos respondiendo a la pregunta de cómo podemos estar seguros de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo yo puedo averiguar si soy hijo de Dios? Primero, conocer lo que la Biblia dice. Amén. Aceptarlo y recibirlo. Punto número 2, el testimonio del Espíritu Santo. Y lo dice en Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten ustedes, vamos en un avance. El primer avance es recibir y creer. El segundo avance, cuando ya hemos creído y hemos recibido, y Dios ha visto que es auténtico y real ese recibimiento, ya el Espíritu Santo ha entrado dentro de nosotros y que ha producido un testimonio. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Porque no puedo entrar en antropología tampoco porque no es el tema, pero el Espíritu Santo donde mora en el espíritu del hombre. Y cuando mora en el Espíritu Santo, el del hombre, el Espíritu Santo le dice al Espíritu del hombre, aquí estoy yo, porque has aceptado a Cristo, porque has aceptado lo que Él ha hecho, de que Él, aleluya, se ha hecho carne, Él, aleluya, se ha crucificado, ha muerto y ha resucitado. Y entonces tú te crees pecador y sabes que Él puede ser tu Salvador. Y el Espíritu Santo va a testificar a tu espíritu de que has creído de verdad, lo has aceptado de verdad, y entonces el Espíritu Santo mora. Ya lo dice, hermanos, en 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo mora en vosotros. Nadie que no tenga el Espíritu Santo podrá tener identidad de hijo de Dios. Para poder ser identificado como hijo de Dios, tenemos que tener el testimonio verdadero de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y tercer punto, queridos hermanos, que es muy interesante, es el cambio de nuestras vidas. Amén. ¿Hemos creído? Punto número 1. Punto número 2. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y ahora qué es lo que tiene que ocurrir? Pues tiene que haber cambio en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas han pasado, todas son hechas nuevas. No me puedo parar mucho exegéticamente en los textos porque tardaría mucho y no quiero ser largo. En este texto lo que sí nos dice la Biblia es que ya ha llegado todo lo que el Señor nos ha transmitido a través de la Biblia, esas verdades profundas, ya ha llegado a nuestra voluntad.
no se ha quedado en nuestro estado cognitivo, ni se ha quedado, ¿verdad?, en las emociones, sino que ha llegado verdaderamente a afectar nuestra voluntad. Ya soy hijo de Dios porque tengo un cambio. Ya soy un hijo de Dios porque he nacido de nuevo. Soy hijo de Dios porque he dejado de hacer lo que hacía y hago cosas nuevas en relación al cielo. Dice la Biblia, querido hermano, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es ser nueva criatura? Pues que ya las viejas ya no las vivo, ya las he desechado, ya las tengo por basura, ya he entendido que eso a Dios no le agrada y entonces que todas han sido hechas nuevas. Un lenguaje nuevo, una mente nueva, una actitud nueva, una forma de vida nueva y todo eso es lo que va ayudándonos a hacer entender y comprender de que somos hijos de Dios. Por tanto, aquí está la base del estudio. En este ratito te he plasmado cómo puedo saber yo que soy un hijo de Dios. Lo que verdaderamente, queridos hermanos, hay que comprender y entender también de una forma muy sabia, es que usted tiene que hay que saber razonar las dudas de la salvación del creyente. El creyente puede tener dudas, las dudas es del hombre, pero queridos hermanos, la salvación debe de estar presente en nuestras vidas, como también está presente nuestro pecado. Mis queridos hermanos, hay un pecado que nos asedia, dice Hebreos capítulo 12:1. Somos salvos, tengo identidad de hijo de Dios, pero también hay presencia de pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque ya Dios nos lo dice, que el que dice que no peca, miente. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que aprender el hijo de Dios? A saber vivir en santidad, pero saber entender que dentro de ese camino de proceso de santidad también hay caídas y también hay pecados. Por tanto, queridos hermanos, ¿qué pasa? Pues que hay un asedio, hay un pecado que nos asedia y muchos cristianos verdaderos luchan contra esa acechanza. El verdadero cristiano vive en una batalla continua y en esa batalla continua puede aparecer la duda, pero la reprendemos, la rechazamos, ¿verdad? Nos imponemos a ella porque tenemos una identidad clara de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en mí, porque el Espíritu Santo me guía cada momento, cada instante de mi vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ya no hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios. Aunque a veces el creyente cae, aunque a veces el hombre falla, aunque a veces el hombre pues comete pecados. Por tanto, queridos hermanos, estas acechanzas, estos pecados habituales que lo tenemos todos en el tránsito de la vida, ¿verdad? Esto puede hacer que haya dudas en la salvación. Pero no, querido hermano, porque usted caiga y peque, usted no debe de dudar de que es cristiano. O sea, usted es un santo pecador, no es un pecador, es un santo pecador. Usted vive en la santidad, pero de vez en cuando caemos y tropezamos. Es importante reconocer aquí que a pesar de que somos cristianos y que somos una nueva creación, todos pecamos, hermanos. Todos ofendemos algunas veces. ¿Qué dice Santiago 3:2? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto y no hay varón perfecto, hermano. Entonces, ofendemos, dañamos, erramos. Claro que sí. Nadie alcanza un estado perfecto sin pecado. Nadie ha alcanzado un estado perfecto de no pecar en este mundo. ¿Cuándo seremos redimidos completamente?
queridos hermanos, cuando ya tengamos el cuerpo glorificado y estemos en el cielo, cuando ya partamos de esta tierra y entremos en las moradas eternas, allí ya no habrá pecado, será un estado eterno. Pero mientras que estamos aquí en la peregrinación hacia el creyente, peca, el hombre peca. La diferencia para el creyente es la actitud que toma ante el pecado y la respuesta que hace al mismo. El pecado no puede agobiar mi vida. El pecado tiene una solución. Y es muy importante. Es verdad que hay señales. Querido, vamos a intentar de entender que es muy importante saber que la presencia de pecado continua en la vida de un hombre puede ser la señal de que no es salvo. Pero estoy hablando de un pecado práctica que hablaremos de luego. No de un pecado caída. Está el pecado caída y está el pecado práctica. El pecado práctica es el que hoy, mañana, pasado, al otro y no salimos de él. Pero la caída es hoy caigo, de aquí a 10 días caigo, de aquí a 20 días caigo, y voy cayendo en un proceso porque tengo que marcar mi imperfección. Fernando, Sí. Te se está cortando, te se oye mal. Juan, ¿puedes solucionarlo? Juan. ¿Se me va la voz o cómo? Es que a veces te se oye como un ruido. Ah, esto es el ventilador que tengo aquí al lado. Ya está quitado. Juan, Ahora. A ver. A ver ahora. Sí, sigue hablando, sigue hablando. Bueno, como estábamos diciendo, no podemos comparar una vida de práctica con una vida de caída, ¿vale? Entonces, dice Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Pero qué quiere decir con permanecer en él? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué quiere decirnos con permanecer en él? ¿Y qué quiere decirnos Juan con el que peca? Aquí la palabra que peca está en otra versión, dice, en la nueva versión internacional, dice, el que continúa pecando. O sea, y en otra versión dice, el que practica pecado. Por tanto, querido hermano, el que practica pecado no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo. Pero estamos hablando aquí de gente que ha nacido de nuevo, pero que ha tenido y tiene dudas si es salvo. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 21 dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado somos nosotros, los que le hemos aceptado, lo que le hemos creído, lo que hemos entendido y aceptado esas 4 verdades, de que somos pecadores, de que Cristo se hizo hombre, de que murió en la cruz y de que ha resucitado. Y la hemos llevado a nuestra vida. Esos que han recibido esa verdad y que la han hecho suya, llegando al intelecto, a los sentimientos y a la voluntad, entonces hemos muerto el pecado, señores. Porque Cristo y el Espíritu Santo se ha hecho templo de nuestro cuerpo, ha entrado en nuestro ser, mora en nuestro espíritu y somos templo de Dios. Por tanto, al ser templo de Dios, señores, hemos muerto al pecado. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? Pues, señores, que el pecado ya no reina. El pecado ya no tiene el dominio. Era lo que os quería decir antes. Caemos, pero no practicamos. Si estás viviendo un estilo de vida en que la Biblia condena como pecaminoso, entonces hay un problema espiritual. Quiere decir que si tú practicas, tienes un problema, estás lejos de Dios, estás fuera de Dios, lo que eres un religioso empedernido. Pero sí, queridos hermanos, ¿es que los cristianos pecan? Sí. ¿Pero continúan voluntariamente en el pecado? No. Pecamos, pero no continuamos en el pecado. El creyente ha aprendido el arrepentimiento,
ha aprendido el acercamiento a Dios, el llorar por su pecado. Y nada más que tú te arrepientas, se activa lo que la Biblia llama el perdón de pecado. Por eso, queridos hermanos, Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tenemos que considerarnos muertos. Pero Fernando, si yo peco, pero si es que eso está en el guión. En el guión de Dios y en su palabra está que tú caigas de vez en cuando. Y eso entra en el guión de Dios. Entonces, consideraos. ¿Qué significa consideraos? Tener la mente de. En Romanos 6:12 dice, no reines pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no reina, hermanos, el pecado en mis miembros. Mis pecados ya han sido vencidos. Mi cuerpo ha sido santificado. Está continuamente en una educación bíblica para no pecar. Pero aún así, tropezamos, caemos, porque no somos perfectos. Pero eso debemos de saber tratarlos. Eso debemos de saber llevarlo. ¿Y cómo? Pues que es necesario, queridos hermanos, que haya un arrepentimiento. Dice, demuestren con su forma de vivir, en otra versión, dice, que se han arrepentido de sus pecados. En Lucas 3:8 dice, frutos dignos de arrepentimiento. Pero aquí lo que en otra versión dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Y queridos hermanos, el verdadero creyente, el Hijo de Dios, peca, pero se arrepiente. Vive el proceso del arrepentimiento. No deja que el pecado se quede ahí, que amanezca el pecado sobre él. Que el sol se ponga sobre su enojo, dice la Biblia. Queridos hermanos, el mero hecho de reconocer que he pecado, el mero hecho de sentirme mal por haber pecado, eso es que ya el Espíritu Santo mora en mí. Esa es una de las pruebas que el Espíritu Santo mora en mí y soy un hijo de Dios. Por tanto, segundo punto que quiero resaltar, otra razón por qué, hermanos, el hombre tiene que tratar con el pecado, porque otra razón es para la presencia de la duda con respecto a la salvación, la culpa constante de los pecados pasados. Otra cosa es el pecado pasado. Yo hice, yo fui, yo hice, pero queridos hermanos, eso ya está consumido en la cruz. Cuando tú aceptaste a lo que Cristo ha hecho por ti, muriendo en la cruz y resucitando, y cuando el Espíritu Santo ha entrado dentro de ti, tu vieja vida, dice la vieja, todo lo viejo ha pasado, el que está en Cristo nueva criatura es. Tú no puedes pensar como pensabas, tú no puedes tener conocimiento o recordatorio de lo que antes has hecho. Tú no puedes vivir bajo el remordimiento de lo que has practicado y has hecho. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque verdaderamente nuestras acciones han sido perdonadas. Dios nos ha perdonado, claro, pero aquí tenemos que hablar del acusador. Aquí viene el acusador, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una voz en medio del cielo que decía, ahora ha venido el Salvador, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y el acusador viene acusándote. Cuando tú tienes una pequeña duda, él viene acusándote. Claro, tú no eres cristiano, tú has hecho, mira lo que hiciste ayer, tú no eres hijo de Dios. Y él viene acusándote, no solamente del pasado, sino del pecado que has cometido ayer. Él quiere acusarte. Mira lo que has hecho, mira lo que has mangado, mira lo que... Y viene acusándote. Y entonces quiere mezclar el dolor de un remordimiento con una acusación. Y eso quiere, el enemigo quiere que no
haya un arrepentimiento. Porque es diferente el remordimiento y sentirse con ese dolor de remordimiento a un arrepentimiento. El remordimiento no limpia, no produce, solamente produce un dolor sin nada a cambio, pero el arrepentimiento sí. Cuando hay un arrepentimiento ante Dios, Dios ejecuta, queridos hermanos. Y dice Primera de Juan 4:4, el que está entre vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que no escuchéis la voz del que acusa. No escuchéis las mentiras del diablo. Dile, sí, he caído, Satanás. ¿Y qué? Cristo me limpia. Cristo me redime. Cristo es mi redentor. Sin duda, tu salvación a causa de los sentimientos de culpa. ¿Acaso esos pecados por los que tú sentiste culpable todavía existen? No. ¿Por qué? Porque Él los perdonó, porque la sangre de Cristo los limpió. Dice, queridos hermanos, el Salmo 103:12 dice que como el occidente está lejos del oriente, así nuestros pecados ya están lejos de nosotros. Dice que Él los coge y los echa al fondo del mar, como una metafórica de que Él los tira de nosotros. Señores, somos libres en Cristo Jesús. No te dejes acusar. Lo que sí es cierto, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es confesión. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, cuando nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, tú sabes lo que he hecho, estoy dolorido, mira lo que he hablado, mira lo que he dicho, mira cómo me he comportado y entiendo mi conducta y comprendo que lo que he hecho está mal y que quiero que Dios me perdone. Hay que confesarlo a Él. Incluso nuestra confesión puede llegar a las autoridades espirituales si mi pecado es secreto, para que ponerme en manos de las disciplinas pastorales. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hace dos cosas, nos perdona porque borra y nos limpia porque, queridos hermanos, nos hace nueva la actuación. Dice que cuando Dios perdona es que empieza a tratarte como si nunca hubieras pecado. Bendito sea Dios. ¡Qué bueno! La gloria sea para Dios. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí quiero ir ya resumiendo para no ser canso. Creo que el corazón del estudio ya ha sido suelto. Hay 4 verdades, hay 3 verdades y una que te pertenece a ti. Una, que tú eres pecador. 3, que Él se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado. Y que eso tienes que aceptarlo dentro de ti para que se haga realidad. Y cuando tú eres hijo de Dios, tú vives por la palabra y vives en el testimonio del Espíritu Santo. Y procesas una vida de santificación. Y en el proceso de la santificación hay caídas, pero en las caídas hay perdón, porque hemos conocido a un Dios que nos libera, nos salva y nos limpia. Padre, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Y en esta preciosa noche que me has dado el honor de una vez más predicar tu palabra, quiero orar por aquellos que tienen incertidumbre sobre su vida cristiana. Señor, te ruego por favor, en el nombre de Jesús, que aquellos que estén debilitados por una identidad debilitada sean fortalecidos en esta noche. Que el conocimiento de tu palabra, que la verdad de tu palabra fortaleza su identidad. Y que en esta noche
el acusador sea rechazado y que en cada mente, en cada corazón, en cada voluntad se levante la verdad bíblica y que en esta noche aquellos que dudan sobre si son cristianos o no son cristianos, en esta noche tú ya le hayas dejado claro con tu palabra, en el nombre de Jesús, aparta toda duda que no sea tuya y levanta la identidad de ser hijos de Dios, porque un hijo de Dios con identidad tiene actos de hijos de Dios, tiene conductas de hijos de Dios, tiene una focalización clara en su forma de vivir. Y el mundo necesita luz. Y la luz no es para que se esconda, sino es para que se ponga en el lugar para que alumbre. Si no hay identidad de hijo de Dios, va a haber temor, va a haber miedo, va a haber incertidumbre. Tu iglesia tiene que tener una identidad clara de quién es. Amén. Es sal, es luz, es pan para el hambriento. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Extraordinario, compañero. Has tardado muy poco, hijo. Tenías más tiempo, pero has dicho lo más elemental y lo más necesario. Si tu deseo era edificar a la gente y enseñarle cuáles son los pasos para ser hijo de Dios, ha quedado muy claro. Como ha quedado muy claro también que hay personas que no tienen, digamos, la suficiente madurez para darse cuenta de que seguimos siendo humanos, a pesar de ser cristianos y a pesar de ser hijos. La Biblia nos enseña repetidamente que toda desobediencia es pecado. Amén. Y estamos aquí, estaremos pecando, hermanos. Por eso las misericordias de Dios se renuevan cada mañana para poder seguir perdonándonos. Y el sacrificio de Cristo significa, hermanos, que llegaremos al final con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo es imposible. Imposible. El hombre por sí solo, no. Pero gracias a Dios, que mira, es necesario que yo me marche y en fin, ¿cómo te vas a ir, hombre? Estamos disfrutando ahora. Es necesario. Él estaba atado a la carne y la sangre en ese momento. Os mandaré a Consolador. Amén. Que os guiará a toda la verdad. Y esa verdad está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros por el Espíritu, porque hemos creído por decisión propia. Amén. Pero una vez que hemos creído y hemos recibido, el Espíritu Santo es el que nos guía continuamente. ¿Puedes tener dudas? Por supuesto. Claro que sí. ¿Puedes pecar? Por supuesto. Pero no en un pecado repetitivo y sin arrepentirte. Muy bien. Consejo, si tienes algún pecado en el presente, que es necesario que lo confieses. Amén. Y te apartes. Y creo que lo más bonito que hay, querido hermano, es darse cuenta que ser hijo de Dios es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. Porque el mundo nos está observando. Lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, quieren ver en nosotros una persona con la vida cambiada. Ese es el testimonio real de que Dios está contigo, porque has cambiado. Pero no solo en tu forma de proceder de una forma exterior, sino porque nace del interior. Y te estás formando como esa nueva criatura, como los hijos que nacen y van creciendo. Pues igual nos pasa a nosotros, hermanos. Y no podemos apocarnos por el, ay, lo que he hecho, ay, lo que he dicho. Arrepiéntete de ello y Dios seguirá trabajando contigo. Ya contaba a Dios con eso. Amén, con nuestra debilidad. Entonces, por lo tanto, tenemos la ayuda del mismo Dios en la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da testimonio. Y si tienes, digamos, algún pecado anterior, antiguo, no hagas caso al diablo, no le hagas caso, no dejes que te amargue. David se pasa mucho tiempo sufriendo. Devuélveme el gozo, le decía, ¿no? Por eso, hermanos, el pasado ya pasado está.
pasado está. Y ya está borrado, porque es que Dios, aparte de clavar todo, etcétera, etcétera, nos tiró al fondo del mar, ya no se acuerda de ellos. Y eso es una grandeza inmensa. Entonces, cuando tú te encuentres débil y tengas alguna debilidad en momentos determinados, tienes que darte cuenta de que nos ocurre a todos. A todos. Entonces, por lo tanto, lo que sí que es necesario, como decía bien nuestro querido hermano Fernando, es que te arrepientas, sin duda, y que sigas adelante, porque Dios te va a fortalecer. Carlos, es importante especificar de que las debilidades hay que tratarlas. Por supuesto. ¿Vale? Por supuesto, no. Todos, Carlos. todos tenemos debilidades porque somos eso, imperfectos. A ver. Pero las debilidades hay que vencerlas. Sí. Dios nos enseña y nos da herramientas para ello, que en este caso es lo que hemos estado hablando. Nos da la Biblia, nos da el Espíritu Santo, pero también tenemos que entender que hay una formalidad en la oración y en la lectura. En este caso, en la oración y en la consagración. La oración es muy importante porque cuando el creyente entra en una vida de oración, le está atando o está cerrando todas las puertas para que el pecado tarde más en llegar o la caída tarde más en llegar. En este caso, la oración del líbranos del mal. ¿Vale? Ahí hay una oración, una intercesión, hay un ruego. El creyente que vive en una íntima relación con el Espíritu Santo tendrá menos facilidad de caer que aquel que tiene una intimidad más lejana con el Espíritu Santo. Después, tenemos que entender que nuestro cuerpo es natural, humano, con necesidades fisiológicas. Y voy a ir un poquito más profundo, si me lo permite. Claro, por supuesto, yo estoy disfrutando ahora, a verte sacar. Y el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y ambos tienen necesidades fisiológicas como el comer, como el dormir. Bueno, voy a entrar muy suavemente, con mucha ética y con mucha educación. Hay una necesidad que es el sexo. Entonces, el pecado del sexo, el sexo no es pecado, señor mío, pero el sexo ilegítimamente sí es pecado. Cuando nosotros practicamos o hacemos uso de lo que nuestro cuerpo necesita como una necesidad fisiológica, que es la sexualidad, y la malutilizamos, estamos haciendo un pecado. Y querido hermano, hoy hay mucha juventud en la iglesia, y quiero aprovechar ahora para entrar más profundamente. Hay mucha juventud en la iglesia. Bueno, pues que hay una edad que el nivel de sexo está en furor, hay que controlar eso. Y eso se controla, queridos hermanos, orando. Y hay que vivir el sexo en el orden establecido por Dios. Por eso es muy importante, porque, querido hermanito mío, hay cosas que, bueno, no es que nosotros hagamos diferencias de pecado, porque todo pecado nos aleja de Dios, pero es cierto que no todos los pecados traen el mismo mal, porque hay pecados que pecamos contra Dios y ya está, pero hay pecados que también pecamos contra el hombre. Y bueno, pues las ruinas que vienen cuando una persona, bueno, pues adultera, por ejemplo, cuando una persona fornica, pues date cuenta todo el trajín que eso acarrea y toda esa artimaña que el diablo saca de todo eso. Por eso hoy el creyente tiene que estar santificado. El matrimonio tiene que estar santificado y en orden para que la vida sexual esté organizada. Y no podemos abandonarnos. La mujer no puede abandonar al marido ni el marido a la mujer, porque ya lo dice la Biblia, a no ser en un mutuo consentimiento. La vida del matrimonio tiene que estar regida bajo la unción del Espíritu, bajo la vida del Espíritu, bajo una práctica de oración,
para que el pecado de la lujuria no aparezca en el creyente. El creyente tiene que estar lejos de esos pecados, lejos de miradas, lejos de deseos de concupiscencia, porque esos son los que colcomen la vida cristiana. Es muy importante una vida de comunión, una vida de relación con el Espíritu. Santificaos por completo. El Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué necesitamos una santificación completa? Porque hay pecados que afectan al espíritu, al alma y al cuerpo. Son 3 áreas que tenemos que tener santificadas para que verdaderamente ahí la tentación no llegue. Y si llega, tengamos fuerza para decir, líbranos del mal. Oh, gloria a Dios. Qué bien. Creo que tenemos edad y testimonio suficiente como para poder hablar con esta libertad, con esa educación y con esa delicadeza, ¿no? Porque es uno de los problemas que, por desgracia, están viéndose hoy en día, y admiro el hecho de que hayas comentado esto, porque no cualquiera lo puede decir, ¿no? Menos de la forma que tú lo has dicho, con esa naturalidad. Hoy es uno de los problemas que, debido a esa juventud que está tan, digamos, cercana a ese tipo de pecados, pues está destruyendo. Por eso son pecados de muerte. Eso te lleva a la muerte espiritual, sin duda. Y no solo eso, sino que después... Y que el pecado, Carlos, está a nuestro alcance. En una tecla, el hombre puede ver lo que Dios que no veas. En una tecla. Entonces, yo lo que quería decir que esas clases de pecados tienen que ser tratadas por oración y también por un profesional consejero. Cuando el pecado se hace vicio o cuando el vicio nos hace pecar, necesitamos ayuda externa. Y eso es un tabú en nuestro pueblo. Porque ¿cómo voy a decir yo a alguien que estoy atado a la pornografía? Hay muchísima gente que está atada a la pornografía. Porque es un pecado más dentro del mundo del pecado. Y eso necesita un tratamiento. Eso consagras y te integras y te liberas tú solo, o si no puedes solo, hermanito, tienes que buscar ayuda. Ayuda de un profesional, ayuda de un pastor, de un hombre de Dios, de un hombre de confianza, donde tienes que confesar tu pecado, porque esa es la verdadera liberación. Hay pecados que tienes la necesidad de pedir ayuda a otro hombre, a otra persona, para que esa persona te trate, te eduque, te enseñe, esté contigo y te cuide. Porque Dios limpia, pero tú te vuelves a ensuciar. Dios te libera, te arrepientes, pero vuelves a caer. Por eso necesitas la ayuda de alguien que te dé un seguimiento, unos consejos prácticos, que esté contigo, te acompañe, ore por ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién puede forzar más, aparte de Dios, indudablemente, que siervos de Dios que estén preparados para este tipo de situaciones? Porque sí que es cierto que hay a veces que cuando uno se mete en esos terrenos, pues le cuesta muchísimo, no solo el confesarlo, sino también el apartarse. Ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelvo a hacer. Pues sí que es cierto que a veces la ayuda externa de un pastor, de un siervo de Dios, de personas preparadas, que las hay en nuestro pueblo, hermanos. Lo que pasa es que es un tema pues muy difícil de tratar en medio de nuestro pueblo, pero también que es necesario que ya se vaya de alguna forma descubriendo este tipo de cosas para poder aconsejar, como tú has aconsejado esta noche, la forma para poder liberarte de esto. Porque nuestra voluntad está enferma por un vicio, como tú bien comentabas, necesitas ayuda. Y de Dios siempre está con nosotros, y el Espíritu Santo, pero también los siervos de Dios, las personas de cercanas, que te ven cuando estás un poco debilitado,
pues se acercan a ti conociendo tu caso y se ponen a hablar contigo y lloran por ti y te aconsejan y te hablan con la palabra de Dios. Porque indudablemente, hermano, la maldad que está hoy en el mundo, en este tipo de temas, es tan avanzada, hermanos, que estamos viendo algo que era inconcebible. O sea, el LGTB, la igualdad de todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Y que además están al alcance, por desgracia, de nuestra juventud y de nuestros niños que lo están estudiando en los colegios. Es decir, la sociedad tal como está embarcada hoy está manipulada por Satanás de una forma tan tremenda 100%. que así están ocurriendo los casos que están ocurriendo. Eran inimaginables no hace tantos años en medio de nuestro pueblo lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo o lo que estamos tratando. Así que Dios sea glorificado en esta noche por haber tenido ese valor y esta audacia, por llamarlo de alguna forma,